Hola a todos. Vamos a ver cómo se puede resolver el segundo programa de la prueba de evaluación continua de la asignatura de Fundamentos de Programación en los grados de Ingeniería Química y de Ingeniería de Organización de este curso. El enunciado es sencillo. Hay un enunciado general que nos dice: se quiere desarrollar un programa que calcule las calificaciones obtenidas en el examen de una asignatura por n alumnos de una clase y obtenga el porcentaje de aprobados. El examen consta de 20 preguntas y las preguntas son de 3 tipos según la puntuación asignada a la respuesta correcta. Las 5 primeras se valoran cada una bien un punto y mal un 0. Las 10 siguientes se valoran cada una bien 2 puntos y mal un 0. Y las 5 últimas se valoran cada una bien 3 puntos y mal un 0. La calificación final se calcula sobre 10. Hay que darse cuenta de que si se tienen todas las preguntas bien, pues entonces la puntuación que se alcanza es 40 puntos. Y esa calificación de 40 puntos se tiene que hacer una simple regla de 3 para obtener la calificación equivalente entre 0 y 10 puntos. Y eso es lo que dice el ejemplo. Por ejemplo, si la puntuación total alcanzada es de 40, entonces la calificación final es un 10. Si es de 26 puntos, entonces la calificación final es de 6,5, es decir, la calificación final puede tener decimales, pero el total de puntuación solo es un número entero. Si es de 10, entonces la calificación final es de 2,5. Todas las preguntas se contestan y las respuestas pueden estar bien correctas o mal incorrectas, pero no hay ninguna sin contestar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en el apartado A es muy sencillo. Te piden desarrollar una función para que a partir de 3 números enteros positivos que representan el número de preguntas con respuestas correctas de cada tipo del total de 20 preguntas del examen, calcule y retorne como resultado la calificación final del alumno, sabiendo que el valor real obtenido debe estar comprendido entre 0 y 10. Ambos inclusive. Excepción: si la suma de los 3 parámetros es menor que 0 o mayor que 20, entonces la función debe de retornar el valor menos 1. Es decir, la suma de preguntas contestadas correctamente no puede ser mayor que el número de preguntas totales, que son 20, y el que no pueda ser negativo es obvio. Bueno, entonces vamos a empezar. Siempre que hacemos una función tenemos que ver de qué partimos, a qué llegamos y cómo hacemos el proceso. Entonces, los parámetros formales, que son los valores de los que parte la función, los parámetros formales van a ser 3 valores enteros, A, B y C. A es el número de preguntas contestadas correctamente del tipo A. B es el número de preguntas contestadas correctamente del tipo B y C análogo. Esos son los datos de entrada. Y los datos de salida, como bien nos dice el enunciado, obtiene como resultado la calificación final sobre 10. Por lo tanto, el diagrama de flujo es muy sencillo. Primero se asigna valor a esos 3 parámetros, que son números enteros. A continuación, se controla que la suma de esos 3 parámetros no sea un valor negativo y que el número de preguntas contestadas correctamente no supere el número total de preguntas del examen, 20. Si esto sucede, si esto es correcto, si se da esa desigualdad como correcta, entonces se calcula la nota final, que, como veis, se suma la puntuación asociada a cada pregunta correcta, se multiplica por 10 y se divide por 40. Es el resultado de una regla de 3. Si a 40 puntos le corresponden 10, a tantos puntos le corresponderá una nota menor o igual que 10.
Si esta condición no se da, si es falsa, entonces la función debe de retornar el valor -1, por lo tanto la nota final es -1. Y en cualquiera de los dos casos, pues se tiene que finalizar la función y devolver el valor de la nota final. Por lo tanto, la codificación de este diagrama de flujo es bien sencilla. La calificación tiene un resultado que es float. Ponemos float y no double porque la calificación con 2 decimales es suficiente, ¿de acuerdo? Ya sabemos que cuando se trata de magnitudes físicas, pues es conveniente poner un tipo de dato double. Los parámetros de la función calificación son A, B y C, el número de preguntas contestadas correctamente de cada uno de los 3 tipos. Y luego defino una variable local dentro de la función que tampoco es necesaria, pero hace más claro cuando uno empieza a programar. No importa definir una variable adicional si se entiende con eso mejor el diagrama de flujo y el proceso. Entonces, NF es un float que va a ser lo que vamos a devolver en la función. Y simplemente hay un if, una instrucción condicional que representa el rombo que aparece ahí y que controla que la suma de preguntas no exceda ni de 20 ni sea negativa. Entonces, hay que tener cuidado en que esa desigualdad que aparece en el rombo como una única desigualdad con 2 símbolos menor o igual se codifique dividiéndola en 2 partes, ¿de acuerdo? No se puede transferir exactamente igual como la que está escrita en el rombo del diagrama de flujo. Y si eso es falso, hay una cláusula else para if que nos asigna a la nota final el valor -1. La última instrucción es retornar el valor de la nota final al programa o a la función que llame a la función calificación. Hay que tener en cuenta una cosa para calcular la nota final. No podríamos poner 40 sin 40.0, porque entonces lo único que hacemos es utilizar la división entera en vez de la división real con decimales. Por eso uno de los operandos, en este caso hemos seleccionado que sea el denominador de la fracción, debe ser 40.0. Podríamos sustituir 40.0 por 40 y asignar 10.0 al valor de 10. ¿De acuerdo? Porque esa es la forma de que en la expresión se calcule un resultado con decimales. Seguimos, el apartado B. El apartado B también es muy sencillo. Te piden desarrollar un programa que pide introducir por teclado al usuario el número de alumnos de una clase, n. Para cada uno de los alumnos hay que realizar 2 acciones. Para cada uno de los alumnos hay que asignar valores aleatorios al número de preguntas correctas de cada uno de los 3 tipos, teniendo en cuenta el número total de preguntas de cada tipo, que en este caso son 5, 10 y 5. Que calcule su calificación final sobre 10, haciendo uso de la función que hemos desarrollado en el apartado anterior. Y por último, muestre por pantalla el número de alumnos aprobados y el porcentaje de aprobados con respecto al número total de alumnos n. Es muy sencillo, el diagrama de flujo es una traducción directa del enunciado. En este caso, los datos de entrada, ¿qué van a ser? Pues el número de alumnos, que va a ser un número entero. Y X, Y y Z va a ser el número de preguntas correctas que ha contestado el alumno para cada tipo. En este caso, vamos a definir X y Z, 3 números enteros, pero en el programa. En la función lo he identificado esos 3 datos como A, B y C, pero podían tener los mismos nombres. Para mayor claridad, pongo otro nombre. Esos son los datos de entrada. ¿Y cuáles son los datos de salida? Pues los datos de salida es el número de aprobados,
que es un número entero también, los vamos contando, y el porcentaje de aprobados con respecto al número de alumnos que hay en la clase. Tengan en cuenta que ese número de alumnos puede ser 0. Bueno, pues vamos a comenzar el diagrama de flujo, que como verán es muy sencillo porque es parecido al enunciado. Primero necesitamos una variable que nos cuente el número de aprobados de los n alumnos de la clase. Entonces yo voy a definir la variable aprobados, que en principio va a tener el valor 0, no va a haber ningún alumno aprobado, y conforme vayamos calculando la nota incrementaremos en 1 a esa variable. Después asigno valor a n, que es el número de alumnos de la clase. Y a continuación, para cada alumno de la clase, vamos a calcular su calificación. Fíjense, si hay n alumnos, necesito contar los alumnos de 1 en 1. Entonces voy a definir una variable i que va a comenzar con 1, que va a ser el número de orden del primer alumno. Y voy a ir incrementándole de 1 en 1 esa variable cada vez que pase al siguiente alumno. Aparecen en la imagen recuadrados los símbolos en color rojo. Y voy a finalizar el proceso de cada alumno cuando la variable i tenga el valor n más 1. Y eso es lo que hago en la rama false de la comparación i menor o igual que n. Por lo tanto, para cada alumno, desde el primero i igual 1 hasta el último n, voy a asignar valor aleatorio al número de preguntas correctas de cada tipo, x, y y z. Y voy a llamar a la función que acabo de construir anteriormente con esos 3 valores concretos, para que me retorne lo que llamo ahí NF, que es la calificación final. A continuación, una vez que sé el valor de NF, la comparo con 5. Si es mayor o igual que 5, entonces el alumno está aprobado y la rama de verdad de ese rombo es sumar 1 al número de aprobados. Y si no está aprobado, no hago esa acción. En cualquiera de los dos casos, lo que hago es pasar al siguiente alumno. El valor de i toma el valor que tuviera i anteriormente más 1 y compruebo si no he superado el número de alumnos que tengo en la clase. Y vuelvo a repetir ese proceso. Cuando el valor de i sea n más 1, el valor de la condición de finalización del bucle es falsa, es decir, n más 1 no es menor o igual que n, y por lo tanto me salgo de esa repetición y lo que tengo que hacer es ver el número de aprobados y si el valor de n es mayor que 0, entonces calcular el porcentaje, porque lo que tengo que hacer es dividir el número de aprobados entre n, que no puede ser 0, multiplicarlo por 100 para calcular el porcentaje. Y con eso he acabado el programa. ¿De acuerdo? Veis que es muy sencillo. Y esto es lo que he hecho aquí. El programa, que lo he tecleado en el bloc de notas, hace exactamente lo mismo. Lo único que voy a comentar en el programa es la forma de asignar valor a x, y y z, que es el número de preguntas correctas de cada tipo. X y z se tiene que asignar aleatoriamente y para eso necesito la función rand, que no tiene parámetros y que obtiene un número aleatorio entre 0 y una constante que depende de la palabra del sistema. Siempre obtiene un número entero. Como yo quiero que x sea un número comprendido entre 0 y 5, ambos inclusive, porque puedo contestar bien 0 preguntas del primer tipo, 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas del mismo tipo, pues lo que hago es dividir ese número entre 6 y coger el resto de la división entera. El resto de la división entera se calcula con un porcentaje. Entonces, el resto de la división de cualquier número entero entre 6 es un valor menor estrictamente que 6, de 0 a 5. Por lo tanto, ese mismo razonamiento lo hago con i y el mismo razonamiento lo hago con z.
A continuación calculo NF, que es la calificación llamando a la función que acabo de desarrollar, y visualizo el número de preguntas correctas y su calificación, simplemente para controlar que todo ha ido bien, aunque no nos lo pida el programa. Y luego, si esa calificación es mayor o igual que 5, sumo 1 al contador de aprobados, y cuando salgo del bucle para los N alumnos, al final visualizo el número de aprobados, y si N es mayor que 0, entonces sí. Cojo y divido aprobados entre N y el resultado lo multiplico por 100. Fijaros, como el número de aprobados es entero y N también es entero, lo que tengo que hacer es transformar uno de los dos operandos de esa división en un número real. Y para eso utilizo una operación, el operador de casting, de conversión explícita, que transforma la variable aprobados, que es el número de aprobados, que es entera, en un número real, float. Y con eso obligo a que la división saque decimales en el cociente. Y ya está. Eso es todo. Ahora lo único que queda sería, lo único que queda es teclear el programa en el Notepad. Fijaros que he añadido la librería stdlib, porque es la que contiene la función rand y srand, que no he hablado de ella, pero que inicializa la semilla para el algoritmo de generación de números aleatorios. Y también he incluido la librería time, porque hago depender esa semilla del tiempo del reloj del sistema. Entonces, este sería el programa. Como veis, es justo lo que tenéis en las diapositivas. Y ahora me voy al símbolo del sistema, y lo que hago es ejecutar, compilar el programa, traducirlo a lenguaje máquina. Como lo he hecho en ANSI C, pues lo que hago es incluir los parámetros necesarios. Compilo el programa, tarda un poquito. Y ahora lo que hago es ejecutar el programa, que se llama aprobados.exe. No lo pongo, no es necesario, si estamos en Windows. Y ahora, lo primero que me tiene que pedir es el número de alumnos de la clase. Intro, el número de alumnos. Yo digo 10 alumnos. Y aleatoriamente se van asignando el número de preguntas acertadas a esos alumnos. Número de aprobados, 5. Porcentaje de aprobados, un 50%. Si ahora lo vuelvo a repetir, voy a poner número de alumnos, voy a poner 10. Número de aprobados, 4. El porcentaje de aprobados, un 40%. Por lo tanto, funciona bien. No aparecen las notas porque he eliminado esa instrucción a la hora de compilar el programa, y eso es todo. Como veis, es un ejercicio sencillo que solamente hace intervenir las instrucciones de control. Así que espero que os sirva de ayuda. Muchas gracias.